Hola a todos. Bueno, gracias por participar de esta actividad. Tengo entendido que la idea es que ustedes pueden participar por el chat, que no tienen habilitado cámara y sonido, así que Sí, bárbaro, voy a estar monohablante. Y la idea es que después tengan un espacio para consultas luego de la charla. Em, Así que bueno, nuevamente les agradezco por participar de esta actividad de la Universidad de Palermo. Mi nombre es Victoria Di Rienzo, soy docente de la casa, estoy en la materia -1, con lo cual, digamos, si ven la clase sobre bloqueo creativo en general, y la idea es ofrecerles de alguna manera herramientas que puedan ser útiles en cualquier área. Parto desde el lugar de, bueno, obviamente como artista y desde un lugar de escritura, ¿no? Digamos, desde el guión audiovisual, pero también soy escritora y soy poeta, con lo cual, bueno, voy a partir un poco de lo que es la problemática de la escritura. Un poco, de alguna manera, siento que no es que vengo a aportar algo, algo nuevo, una pócima mágica acerca de cómo evitar bloqueos creativos, sino hacer una especie de curaduría de consejos de autores que ya hablaron sobre el tema, que tuvieron esta problemática y dejaron un legado de consejos sobre esto. Con lo cual, bueno, un poco la idea sería hacer un recorrido a partir de esto, ¿no? Sobre todo me voy a basar en lo que es el bloqueo creativo cuando uno recién comienza un proyecto o está con ganas de comenzar un proyecto y no sabe bien desde dónde partir, pero también vamos a ver algunas herramientas para cuando es un bloqueo de un proyecto que ya venimos trabajando, que vendría a ser como un caso distinto. Bien. Eh, Acá voy a citar a mi amiga, colega, escritora Clarice Lispector, que dice que escritor es quien escribe. Con lo cual, de alguna manera, nosotros nos tenemos que pensar de esa forma, ¿no? Siempre activos en nuestra actividad, eh, y para ganarnos ese título tenemos que escribir. Cuando no estamos escribiendo ya no somos escritores. Y es interesante que ella lo diga porque, bueno, es una escritora que también, digamos, eh, tiene hijos, tuvo dificultades a la hora de escribir. Entonces, nosotros nos tenemos que pensar, además de como escritores o artistas, también como parte de un mundo donde tenemos que ganar dinero, donde podemos tener distintas problemáticas que a cada uno nos atraviesen, sobre todo hoy por hoy, la falta de tiempo. Entonces, con esto quiero decir que a todos nos atraviesa esta problemática, ¿no? Digamos, no tenemos de alguna manera esta excusa, vamos a partir esta charla pensando que la falta de tiempo no puede ser nuestra excusa porque es nuestra primera, digamos, nuestro primer bloqueo va a partir de entender que tenemos que ponernos como prioridad. Una vez que nosotros pongamos como prioridad nuestra escritura o nuestro proyecto artístico, es que vamos a poder aplicar herramientas para poder continuar, pero si no es nuestra prioridad y estamos poniendo nuestras prioridades en otros lugares, es más difícil convocarnos a ese proyecto. Con lo cual, como les venía diciendo, la idea es partir desde autores que nos están allanando el camino, que ya tuvieron esta problemática. Y con esto quiero decir, probablemente si ustedes ya tienen algún recorrido hecho en lo que es la escritura, por más de que sea completamente amateur, pero porque les gusta escribir, ya atravesaron esta problemática, seguro en algún momento, y probablemente también ya tengan cierta idea de cómo atravesarlo. Por eso vuelvo sobre esta idea de que no hay como un recurso mágico, si se quiere. Me pasó a mí, digamos, el invierno pasado, cuando estuve de vacaciones, que tenía muchas ganas de retomar mi espacio de escritura, aprovechar ese tiempo de vacaciones para retomar mis espacios de escritura personales.
Y me junté con una amiga que es artista plástica, y ella me cuenta que está en un proceso creativo muy activo. Con lo cual, a mí me brillan los ojos y quiero saber de qué se trata eso, ¿no? Digamos, por ahí a cualquiera como artista le pasa que cuando escucha otro artista decir que realmente está siendo muy fértil en su producción, enseguida queremos saber cómo es que encontró ese lugar de concentración y, digamos, de qué manera está contento con su propio proceso, qué herramientas está usando. Entonces, ella me cuenta que está leyendo el libro sobre una guionista norteamericana que es exalcohólica y que escribe este libro para destrabar su proceso creativo, a lo cual yo le digo, claro, Julia Cameron. Julia Cameron escribe un libro que se llama El camino del artista, segura, no lo tengo a mano, pero bueno, seguramente muchos lo escucharon hablar o lo conocen al libro, si nunca lo escucharon hablar, o no lo conocen, tomen nota de este título, por favor, porque es como uno de los libros de cabecera para lo que son los procesos creativos. Y me pareció súper interesante reencontrarme con esto, porque es un libro que yo había leído hace varios años. Los ejercicios que ella propone en su libro también son ejercicios que ya había hecho, e incluso son ejercicios que le doy, uno en particular del cual voy a hablar, le doy a mis alumnos particulares, ¿no? Con los cuales hago consultorías particulares, les suelo dar ese ejercicio porque me resulta que los entré a un proceso muy transformador. Pero bueno, digamos, lo gracioso de la anécdota un poco con mi amiga es decir, claro, simplemente uno a veces tiene que poder tener la capacidad de reencontrarse con las herramientas, de reciclarlas y de tener la humildad de decir, tengo que volver a pasar por este proceso porque lo tengo olvidado, ¿no? Entonces, digamos, Julia Cameron tuvo un problema bastante importante y es que justamente ella necesitaba tomar alcohol para escribir. Y que no es que escribía como un hobby, sino que era una de las guionistas más importantes del momento, entonces, digamos, le implicaba un costo bastante grande para ella poner en riesgo su profesión para tratar de dejar del alcohol, entonces era como que ella sentía que si dejaba el alcohol no iba a poder seguir escribiendo. El caso es que en su proceso de recuperación y de dejar el alcohol y de reencontrarse con su creatividad desde otro lugar, escribe El camino del artista, con una de las herramientas, digamos, más importantes que nos brinda ella, es un ejercicio que se llama las páginas de la mañana. O ella en su libro también lo llama el drenaje mental. ¿De qué se trata las páginas de la mañana? La idea de este ejercicio es justamente, digamos, o por decirlo coloquialmente, soltar la mano. Es escribir todos los días, a la mañana, idealmente, 3 páginas por día, todos los días. Tan sencillo como eso, tan difícil como eso. ¿Por qué? Porque esto justamente a lo que apunta este ejercicio es a nuestra disciplina, a hacernos el espacio para poder hacerlo, a darle esa prioridad al ejercicio, a involucrarnos y a tener la disciplina de sostenerlo todos los días. Eso por un lado. Y por otro lado, también apunta a trabajar nuestro crítico interior, ¿no? Digamos, cuando nosotros queremos producir, de alguna manera tenemos un crítico que nos dice esto es horrible, esto no está bueno, esto no sirve, esto se vio 1000 veces. Entonces, con la consigna de escribir 3 páginas por día, la idea es que escribamos cualquier cosa, ¿no? Digamos que a priori no sean páginas que le vayamos a mostrar a otras personas, o incluso que nosotros mismos vayamos a releer en breve. Si algún día se quieren reencontrar con lo que escribieron, perfecto, pero no es la idea que sea un ejercicio que apunte a que nosotros estemos releyendo lo que escribimos, sino que la idea es escribirlo y luego seguir con nuestras vidas. Aunque sea
que lo que estén escribiendo es, me parece que tengo que salir a hacer las compras y no me tengo que olvidar de... No importa, la idea es que escriban todo lo que tengan en la cabeza, porque justamente eso nos suelta un poco la mano y por otro lado nos saca cierto barullo mental, que a la hora de escribir es bastante molesto. Entonces es como un entrenamiento físico básico si estamos en un proceso de escritura. Nos ponemos a entrenar todas las mañanas para tener más suelta la mano y conectar más también con nuestra escritura, ¿no? Digamos, con esta idea de lo que decía Clarice Lispector, de escritor es el que escribe. Bueno, de alguna manera no hay una escuela más fuerte de escritura que aprender escribiendo, ¿no? Conociendo nuestra propia escritura. En ese ejercicio de no parar de escribir, es que también empezamos a sacarnos la ficha sobre cómo escribimos, en qué nos repetimos, sobre qué nos gusta escribir, qué nos cuesta, qué está raro, empezamos a observar cierta sintaxis, cierta forma de contar las cosas. Entonces, además de ser un ejercicio que apunta a la disciplina y apunta a anular nuestro crítico, también puede ser un ejercicio que empiece a cultivar cierto autoconocimiento sobre nuestra escritura. Es importante que sepamos que todos tenemos este crítico interior a la hora de escribir. De alguna manera, el otro día me reía porque un contacto que es fotógrafo y tatuador decía algo así como: todos tenemos una ventana de 10 minutos donde nos gusta y nos encanta lo que hicimos y tenemos que aprovechar para mostrarlo porque después lo vamos a odiar. Como si de alguna manera no pudiéramos sostener en el tiempo también que las cosas nos gusten, y es importante aprovechar esa ventana de tiempo donde sí nos gusta lo que hacemos, porque si no es muy difícil lidiar con nuestro propio crítico y poder seguir adelante en nuestros proyectos. Bien, entonces, viendo que a Julia la atravesaba un problema, digamos, bastante grave a la hora de su escritura, que era el alcoholismo, podemos pensarnos de alguna manera que, digamos, no es que todos los aquí presentes somos exalcohólicos, pero a todos nos atraviesan problemas. Entonces, de alguna manera, bueno, lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que nos funciona, ¿no? En algún momento nos empieza a funcionar una técnica para soltar la mano, para poder sortear nuestro bloqueo creativo. Lo que tenemos que hacer es poder tomar nota de lo que es ese camino, de cómo llegamos a ese lugar, y tener nuestro propio mapa de cómo llegar a ese lugar. Hay una frase de Jung que les quiero compartir, que dice lo siguiente. Acerca del proceso creativo, Jung dice: la creación de algo nuevo no se logra con el intelecto, sino por el instinto lúdico que actúa desde una necesidad interior. La mente creativa juega con los objetos que ama. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros con esto? Poner a disposición de nuestra mente aquellos objetos que ama. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, si no tenemos algo para decir, no tenemos un faro. Nuestro faro para poder escribir tiene que ser lo que queremos decir, lo que queremos contar. Y acá vengo como a decirles algo que la idea es que los relaje, les quite una presión, porque automáticamente creo que lo que la mayoría también pensamos es, bueno, tampoco tenía tantas ganas de decir algo. Es que todos tenemos, o todos tenemos algo que decir. ¿Por qué digo que todos tenemos algo que decir? Porque nuestra visión del mundo es completamente particular. Ese recorte del universo que tenemos, lo tenemos solamente nosotros. Entonces, esto me parece bastante interesante a la hora de comenzar un proyecto. A mí me pasa bastante en mis clases que cuando mis alumnos escriben, por ahí
toman realidades muy distantes de su cotidiano para empezar a escribir, ¿no? Yo lo asocio con que quizás tiene un poco que ver con nuestra cultura y con aquello que estamos acostumbrados a consumir en los audiovisuales. No digo que esté bien o que está mal, pero digamos, hay como un recorte, digamos, de que por ahí vemos Netflix, entonces, bueno, vamos a apuntar, en principio, a imaginar historias similares a las que consumimos. Con lo cual, digamos, un consejo que les suelo dar a mis alumnas es que traten de partir desde un lugar un poquito más cercano, digamos, que no, por ahí es muy difícil partir un proyecto de escritura para hablar sobre la mafia italiana si nosotros no conocimos de primera mano la mafia italiana, o si no hicimos un buen trabajo de investigación acerca de la mafia italiana, que eso sería otro punto, ¿no? Digamos. Porque si nosotros queremos escribir sobre algo que no conocemos, necesitamos tener una buena base de información para poder escribir sobre eso. Y hay un punto que cuando partimos de nuestro recorte personal sobre el mundo, ya tenemos esa investigación hecha, porque es nuestro universo. Entonces, de alguna manera, partir, digamos, no necesariamente partir de lo autobiográfico, que es una opción recontra válida, o incluso partir de lo autobiográfico no para ser completamente fieles a lo que vamos a escribir sobre nuestras vidas, sino para ficcionalizarlo, para tomar ideas, porque es lo que conocemos, sino también partir desde el barrio, de tu barrio, desde tu edad y la cultura de las cosas que hace la gente de tu edad, desde nuestro grupo de amigos, desde la historia de nuestra familia, partir desde un lugar un poco más conocido para uno mismo. Y acá es donde vamos a hablar de la famosa frase que tanto se utiliza en los cursos de narrativa, que es cuenta tu aldea y contarás el mundo. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a contar nuestra propia propia historia, y de alguna manera vamos a estar contando algo universal, ¿no? Si nosotros logramos encontrar donde nuestra historia también se vuelve universal, es que vamos a poder dar con el quid de la cuestión, ¿no? Digamos, encontrar aquello que es súper particular, digamos, de la dinámica de nuestro día a día, de nuestro cotidiano, de lo que conocemos bien, también nos va a hacer poder contar una historia universal. Y bueno, aquí es donde se da como el famoso debate entre originalidad y particularidad, donde, digamos, obviamente lo que tengo para decir acá es que nuestra historia obviamente va a ser original y obviamente no lo va a hacer. De alguna manera ya todas las historias están escritas, hay arquetipos muy marcados, hay estructuras que nos resultan amigables a la hora de consumir una historia, entonces eso también hace que nuestra historia deje de ser de alguna manera original. No pretendamos ser originales porque no existen. Obviamente ya estamos contando a alguien que ya contó a alguien algo parecido en algún momento de la historia de la humanidad. Pero sí vamos a tener que encontrar nuestra particularidad, entonces ahí es cuando por ahí tenemos que tratar de ir cada vez más al detalle de lo que queremos decir. No contar nuestras historias de una manera genérica, sino tratar de ir a la particularidad. Bien, entonces llegamos a este punto en donde, del recorrido, donde decimos, ok, bueno, asumí que para hacerme cargo de mi bloqueo creativo tengo que primero darle una prioridad, un espacio y una disciplina, donde un buen ejercicio posible es las páginas de la mañana. Ok, estoy escribiendo todos los días. Empiezo a tomar nota de mi cotidiano,
digamos, no solamente de lo que escribo, sino también de mi cotidiano, que esa particularidad me va a dar información sobre de qué escribir. Y llegamos a un punto donde, bueno, ya estamos en movimiento, ¿no? Digamos, ok, quizás no estamos concretamente escribiendo nuestro proyecto, pero por lo menos estamos en movimiento. Ya no estamos enfrente de una hoja en blanco, sino que sentimos que ya nos sentimos un poco más capaces de escribir. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué pasa con el proyecto per se o el bloqueo per se a la hora de escribir? Bueno, acá mi idea es traer algunos autores muy diversos que han querido dar su consejo al respecto. Y en esta diversidad también los quiero convocar a que sepan que de alguna manera esos maestros que nos van a guiar en el camino, o que nos pueden llegar a dar un consejo, porque otra cosa es, digamos, encontrar nuestro mentor y a quien nos guíe en nuestro proceso creativo, que es otra cosa de los que un poco más adelante les voy a hablar. Pero el consejo está disponible, ¿no? Quizás es afinar la escucha y saber que, digamos, no hace falta que sea el premio Nobel a la literatura el que nos esté dando el consejo. Hay veces que el consejo es simplemente saber escuchar nosotros y tener como la humildad de saber que otro nos puede llegar a dar un consejo que nos pueda llegar a servir. Siento que es como, me siento medio coach diciendo esto, pero nada más lejano. Hay un punto en el que creo que para poder ser creativos tenemos que poder ser permeables, y para poder ser permeables necesitamos ser más humildes. Y acá, bueno, el primero que me gustaría traer a este fogón es a David Lynch. David Lynch es un director de cine norteamericano bastante conocido, que actualmente todavía está digamos, en producción, todavía está haciendo películas, tiene muchas películas en su hogar. Amado por algunos, odiado por otros, sobre todo por esta particularidad que él tiene de no ser tan clásico, ¿no? No necesariamente de estar explicando todas las cosas que suceden en sus películas o en sus series, sino que a veces simplemente hay algo como más poderoso que eso, ¿no? De la imagen y el sonido, pero bueno, si nos gusta más querer entender, algunos no lo quieren tanto. Pero sí, lo que sí seguro les puedo decir es que si no vieron ninguna peli de él, se los recomiendo. A mí particularmente me encanta, y tiene algunas películas más amenas que otras, digamos. No empiecen por Island Empire, por ahí empiecen con, no sé, algo un poco más tranqui. Tiene una serie muy conocida que se llama Twin Peaks, que por ahí es un buen lugar para empezar. Él tiene un libro que se llama Atrapando al pez dorado, es también bastante conocido, me parece que está bastante dando vueltas por internet. En su momento se conseguía solamente la edición en inglés, pero creo que incluso hoy hasta hay una edición traducida que se consigue, que es bastante fácil de conseguir. Él habla bastante sobre la meditación, porque él hace meditación trascendental, e incluso tiene su propia escuela de meditación trascendental. Con lo cual, uno de los consejos que da David Lynch es el de vaciarse por completo, ¿no? Él cuando empieza a meditar, habla de que encuentra las ideas más brillantes para sus películas a través de la meditación, porque él habla, justamente el título de su libro, que es Atrapando al pez dorado, él habla de las ideas como peces. Él dice que son peces para atrapar y que justamente los mejores peces están en la profundidad, ¿no? Entonces, bueno, trata de evocar esta metáfora para decir, bueno, encontrar tu forma de bajar a esa profundidad.
Y es interesante que hable de meditación, porque acá nos encontramos de vuelta, linkeamos con Julia Cameron y las páginas de la mañana. Julia Cameron habla de las páginas de la mañana como una meditación activa. Y con esto, ¿qué quiero decir? Por ahí nosotros tenemos esta idea más occidental, si se quiere, de la meditación, que significaría simplemente sentarse con las piernas cruzadas y la espalda erguida a tratar de poner la mente en blanco. Sin dudas que es un ejercicio muy desafiante para cualquier occidental, pero no es la única forma de meditar que hay. Entonces, esto es otra idea interesante desde dónde partir para nosotros. Encontrar nuestra forma de meditar. ¿Cuál es esa forma que nos pone la cabeza en blanco y que después también nos deja como más disponibles creativamente, más permeables? Con esto quiero decir que, no sé, quizás encuentran una forma de meditar en bailar. Entonces, bueno, quizás si ustedes están en un bloqueo creativo, no necesariamente es sentar a forzarlos, sino que, bueno, quizás tienen que armar su rutina para. Y su rutina para, y en esto voy a insistir un poco, no se trata de que están procrastinando antes de llegar al objetivo. Porque por ahí tenemos como esa idea más capitalista de, no, bueno, pero no, o sea, yo quería escribir y estoy bailando, esto no es productivo. A veces llegar a ese lugar creativo implica un tiempo de preparación y hay que saber respetarlo. No porque estemos procrastinando, no porque estemos, no sé, scrolleando en Instagram, que digamos, eso es un consejo personal que les puedo llegar a dar, es poner el teléfono en modo avión un rato, regalarse ese tiempo para ustedes, pero sí entender que a veces tenemos que llegar hasta ese lugar. Entonces, bueno, acá es donde David Lynch nos dice, para escribir hay que vaciarse por completo primero. Otro consejo que incorporo a esta curaduría de consejos es de la autora Malén Denis. Malén es una escritora bastante joven, argentina, que vive en Nueva York. Su libro, no sé si tiene algún libro más, pero tiene un libro que le fue bastante bien, que se llama Litio, y que la pueden seguir en Instagram. La verdad que en general convoca y dice cosas bastante interesantes en Instagram, y de hecho esto es algo que saqué de su Instagram, ¿no? Ella en un momento abre una caja de preguntas en relación al proceso creativo, y alguien le pregunta qué hacer cuando estás bloqueado creativamente. No, bueno, no era exactamente esa la pregunta, pero a eso apuntaba. Y ella contesta algo muy, muy, muy sencillo, pero que de alguna manera me parece muy efectivo, y es que es ir a otros medios. Digamos, no concentrarte simplemente en tu medio, sino que es ir a otros medios. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos sos escritor o escritora, quizás te destrabe ir a ver una obra de teatro, ir a ver una muestra de pintura, ir al cine, pero no quedarte focalizado simplemente en escribir, sino empezar a nutrir tu paleta de otras artes. De vuelta, no es procrastinar, es algo deliberado. Incluso para volver a linkearla a la gran Julia Cameron, ella habla de la cita con el artista como uno de los ejercicios que propone en su libro del Camino del Artista. La cita con el artista también se trata de esto. Se trata de, yo me reservo un espacio semanal para nutrirme y nutrir a mi artista, y es una cita conmigo mismo, en donde hago algo que nutre mi proyecto, mi arte, y no lo hace desde una manera súper directa, digamos, estoy escribiendo sobre tal cosa, entonces esto se cruza a la temática, voy a ir a verlo. También es una opción válida, no digo que no, pero la idea es justamente abrirnos de lo que hacemos. Incluso me parece muy interesante, si nosotros ya tenemos un área definida,
tratar de tener en nuestra práctica otra área. Digamos, y esto quiere decir que si vos sos artista plástico, no simplemente, digamos, cerrarte a decir, bueno, ahora hago escultura, hago cerámica, ahora hago serigrafía, ahora hago grabado, que obviamente serían como todas áreas donde te estás formando y te seguís formando como artista plástico, sino que de pronto, bueno, decís, me voy a hacer un taller de escritura, porque aunque no sea tu fuerte, nutre tu paleta. Y eso también, y quiero decir, digamos, el camino para destrabar el bloqueo creativo no es lineal, porque parte de lo que nos bloquea es justamente esa productividad, es decir, bueno, necesito salir de este lugar, eso le pone una cierta presión, que obviamente la tenemos y no la vamos a olvidar, pero a veces necesitamos abrir el abanico y completamente de una manera que no esperábamos, nos va a llegar una información por estar disponibles y estar nutriéndonos de otros estímulos. De vuelta, esto es algo deliberado que tenemos que hacer, no estamos procrastinando. Sin duda, sacamos información de todos lados, pero hay una cuestión también con el tema de las redes sociales que nos drenan un montón y nos distraen mucho. Y hay un punto en el que nosotros estamos haciendo un camino que tiene que ser un poco más concreto, digamos. No estamos procrastinando, estamos absorbiendo estímulos, nos estamos inspirando, pero tampoco es que estamos perdiendo el tiempo o estamos haciendo cualquier cosa, porque si nos distraemos absolutamente de nuestro objetivo, o sea, nos perdemos de vista el foco que era salir de ese bloqueo creativo. Bien. Y acá es donde voy a traer a otro consejo, y voy a hablar de, digamos, también a alguien más cercano, otro director de cine que es Jim Jarmusch, habla sobre que nada es original. Y acá voy a una anécdota personal, también hablando con una amiga, que no, en este caso es una artista plástica, pero ella es música. Durante la cuarentena atravesó como un súper bloqueo creativo. Ella dijo, digamos, obviamente los músicos en ese momento no podían salir a tocar, entonces estaba todo un poco parado, y bueno, ella de alguna manera entendió que era un buen momento aprovechar esa pausa mundial para ponerse a componer. El caso es que no estaba sucediendo. Ella quería componer y no estaba sucediendo, y le digo, ¿cómo saliste de ese lugar? Y acá es donde no solamente como artistas podemos salir a otras áreas, sino que vamos a nuestra propia área. Y ella me cuenta que escucha el último disco de Fiona Apple. Y que al escuchar el último disco de Fiona Apple le llama mucho la atención a aquellas como nuevas búsquedas que ella tiene, musicales, y de alguna manera empieza a explorar la composición propia desde ese lugar, de decir, ok, tengo algo en común con la búsqueda de ella. Y acá es donde vuelvo a Jarmusch diciendo nada es original. Bueno, de alguna manera acá voy a habilitar o validar la opción de robar a otros artistas. Robar a otros artistas no tiene que ver con copiar una obra, no tiene que ver con algo que alguien ya escribió, copiarlo, porque obviamente eso no, digamos, no es algo fructífero para nadie, digamos, porque justamente de alguna manera, aunque esta charla apunta al bloqueo creativo, también apunta a cierto descubrimiento de nosotras mismas como artistas, como un camino iniciático, donde empezamos a entender cuál es, digamos, nuestra personalidad como artistas, qué es lo que queremos contar, etc. Entonces, robar por completo una obra no te aporta nada, sino robar implica entender en intimidad el proceso de una obra, cómo un artista llegó hasta ahí, e intentar ir por ese mismo camino.
si nos gusta lo que alguien dijo o hizo, podemos intentar contarlo desde nuestro lugar, porque probablemente nosotros también tengamos nuestra forma de decir aquello que el otro dijo de otra manera. Y no está mal, no quiere decir que eso sea nuestra obra definitiva o lo que fuera, pero es un buen ejercicio también para destrabarnos. Es decir, che, qué brillante lo que hizo o dijo tal persona, bueno, voy a intentar ver cuál es el mecanismo por el cual llegó a ese lugar, cuál es el mecanismo de esa obra, qué es lo que se cuenta, qué herramientas tiene, e intentar sacar de ahí. En la historia del cine lo hemos reproducido un montón. O sea, alguien le encontró el concepto de homenaje. Alguien en vez de decirle robo empezó a decirle homenaje. Los directores hacen homenajes, pero vamos a ver en los grandes directores actuales, contemporáneos, súper consagrados, que muchas veces le están robando a otras películas. Y sí, de alguna manera también es honrar a aquellos artistas que a nosotros nos formaron, también es darles una validez a esos artistas. Entonces, digamos, no es que vengo a no hablar a favor del robo, pero a decir, existe y es un mecanismo para nosotros como artistas también para poder empezar a componer nuestro propio universo, no desde el plagio, sino desde un lugar nuevo. Y también, digamos, justamente como pasaba en el caso de esta anécdota de mi amiga música, que parte del disco de Fiona Apple, a partir de ir por la misma exploración, es que también empezamos a rimar y a encontrar nuestra propia voz. A mí esto me parece una herramienta bastante interesante. Bien. Como siguiente consejo, me gustaría convocar una definición que da sobre los actores William Blake, que es que el actor es un atleta del corazón. Me parece una definición hermosa y una definición muy acertera, muy verdadera sobre los artistas en general. Digamos que nuestra materia prima también está en la emocionalidad. Pero hay algo interesante en esta idea del atleta, ¿no? De hablar del actor como un atleta. Porque, de alguna manera, cuando nosotros ya tenemos un poquito de recorrido de vuelta, ¿no? Digamos, estoy hablando desde un lugar muy amateur, pero ya teniendo como cierto recorrido personal en la escritura o en lo que fuera que hagamos, ya empezamos a descubrir cuáles son las piruetas que nos salen lindas, ¿no? Como diciendo, bueno, está más o menos, está buenísimo meterse con las piruetas que nos salen más o menos, porque también seguro que tienen una información muy valiosa para darnos, pero las piruetas que nos salen bien son las que podemos recurrir cuando estamos bloqueados. Cuando tenemos un bloqueo, de pronto decir, bueno, esto ya sé que se me da bien, bueno, arranco por ahí. Digamos, también es una forma de allanarse el camino a uno mismo, es decir, empiezo por lo que ya sé que se me da bien. Y después va soltando hacia otros lugares, pero empezar por ahí me parece muy válido. Y es lo que hay una docente de teatro muy conocida del método del Actor Studio, que se llama Joy Morris. Ella tiene un libro sobre actuación que se llama, me parece que se llama El corazón del actor, donde habla sobre la veta de oro, ¿no? Digamos, cómo los actores tienen que descubrir cuál es su veta de oro y trabajarla para saber repetirla y hacerla cada vez mejor. Y obviamente, digamos, viniendo de la escuela del Actor Studio y todos los actores que parten de ahí, es que entendemos, digamos, por qué muchos actores conocidos, muy conocidos, hacen siempre papeles similares. Porque cuando profundizamos la que nos sale bien, nos sale cada vez mejor. Y esto es muy válido y me parece que como en nuestro recorrido como artistas, en lo que fuera que hagamos,
está buenísimo poder conocer cuál es nuestra beta de oro y partir desde ahí, si tenemos un bloqueo. Decir, esta es la pirueta que me sale bonita, voy a arrancar por este lugar, aunque nos termine llevando a otro lado. Bien. Otro gran consejo que quiero que tengamos en nuestra libreta curaduría de consejos es el de la reescritura. De vuelta, para todas las áreas, rehacer. Si nosotros escribimos una novela, un cuento, un poema, lo que fuera, una película, y es horrible, no importa, tenemos una película escrita, tenemos un libro escrito, tenemos un cuadro pintado. No importa si es horrible, ya existe. Siempre está la posibilidad de la reescritura. Y acá voy a citar a un escritor contemporáneo que me parece súper interesante su método de reescritura. También lo traigo bastante en clases porque es una especie de himno a la disciplina. Y es el escritor Juan Sclar. Juan Sclar es un escritor argentino, también contemporáneo, bastante joven, que tiene un par de novelas en su haber. También lo pueden seguir en Instagram porque produce mucho material muy interesante. Después si quieren algo de todo esto que estoy mencionando y quieren que se los escriba por el chat hacia el final de la clase, lo vemos. Juan Sclar tiene un método de reescritura que es buenísimo. Él cuando termina de escribir una novela, la imprime y la vuelve a tipear a mano, copiándola del digamos, del manuscrito o de lo ya escrito, ¿no? En este caso ya lo trabajo en computadora, de esa primera versión ya impresa, lo que hace es empezar a reescribirla por computadora, de vuelta. ¿Qué es lo que me parece interesante de esto, no? Y es lo que él dice sobre su método de reescritura, porque cualquiera le diría, ¿por qué te tomás ese trabajo? Es un garrón. Y él dice, si a mí, mi propio manuscrito me parece un embole, a cualquier persona que me lea también le va a parecer un embole. Entonces, a mí me tiene que parecer sumamente apasionante reescribirme a mí mismo, y lo que estoy escribiendo me tiene que parecer buenísimo y lo quiero releer 1.000.000 de veces. Cuando llegamos a una parte de lo que estamos produciendo que nos parece engorroso, es porque hay un problema. Nosotros somos nuestros primeros lectores y de alguna manera nos está dando una alerta roja, decir, oh, esta parte la quiero pasar de largo. Con lo cual, frente al bloqueo creativo, vuelvo desde un principio y digo, escriban o hagan lo que hagan, pero produzcan sin juzgar, porque total está la reescritura. Y hay algo que nos saca también mucho peso a nosotros mismos, el hecho de saber que ya está hecho de alguna manera, ¿no? Como decir, ah, ya está escrito. Bueno, ahora me toca trabajar en eso. De alguna manera, ese primer borrador para mí es una regla de oro, el primer borrador es solamente para uno. Jamás le mostraría mi primer borrador a nadie, como jamás le daría a mi bebé recién nacido a otra persona. Es para uno, y eso también nos baja un poco, digamos, a ese crítico personal que podemos llegar a tener, para poder escribir más tranquilos y saber que existe la reescritura para continuar. Y probablemente, mediante pasen las reescrituras, mejor sea nuestro material. Probablemente no exista, digamos, un material definitivo, a menos de que nos publiquen, que obviamente eso vendría a ser como una versión definitiva de las cosas. Mientras tanto, son borradores. Trabajamos con borradores. Y por último, como último autor que quiero convocar para lo que son estos consejos, es a Stephen King. No podíamos dejar de hablar de Stephen King, el escritor en serie más grande de la historia de la humanidad. El tipo tiene una cantidad de obras impresionantes publicadas y todas sus obras son longevas.
También otro tipo que tuvo problemas con el alcohol. Y también otro tipo que tiene un libro muy interesante sobre herramientas para la escritura, que se llama Mientras escribo. Si no conocen ese libro, también pero recontra recomiendo, está ahí la Biblia al lado de la de Julia Cameron, tenemos Mientras escribo de Stephen King, porque realmente da muchísimas herramientas sobre la escritura, y cuenta mucho de su historia personal, y realmente da mucha información de cómo él se toma la escritura y llega a ser quien es. De vuelta, ¿no? Otro tipo muy, muy, muy disciplinado a la hora de escribir. Pero una de las herramientas que él da en su libro de Mientras escribo es el de la caja de herramientas. Y esto de vuelta, digamos, la caja de herramientas apunta a que nosotros armemos nuestra propia caja de herramientas. A medida que nosotros ganamos cierta experiencia haciendo lo que hacemos, tenemos que también prestar atención a cuáles fueron las cosas que nos sirvieron hacer para poder repetirlas. Y en ese sentido, me parece que eso es como súper personal, que es lo que a cada uno lo lleva a poder escribir, entrar en un estado de concentración, abandonar el bloqueo creativo, tener ideas, pero sin dudas está bueno tomar nota de aquellas cosas que nos sirven. A mí en particular, digamos, como por ejemplo les dije esto de hace un rato de pongan el teléfono en modo avión, hay un punto en el que es necesario, porque a mí me resulta como una que pondría en la caja de herramientas de Stephen King, modo avión para escribir, para no distraernos, para no, digamos, cuando nos trabamos, no ir a como a ese lugar un poco más sencillo de decir, bueno, me distraigo un rato. No, estamos ahí, y si no podemos, nos quedamos ahí. Obviamente, algo como que me resulta muy útil también es escuchar música. Me gusta mucho escribir, digamos, escuchar las letras de la música para inspirarme de alguna manera, porque es como que de pronto sí, como si tuviera una inspiración aleatoria, de pronto conecto con una frase de algo y eso me da como una inspiración y digo, puedo ir por ese lado. También algo que me resulta muy útil y que es digamos, que viene de los métodos de actuación, es conectarme con algo que esté viviendo o que haya vivido, algo como de la memoria emotiva, ¿no? Digamos, del entrenamiento actoral a partir de la memoria emotiva, conectar con algo que me traiga un recuerdo palpable y empezar a escribir por ese lugar. Eso también me parece que es muy parte de mi propia caja de herramientas. También nuestras propias palabras, cuando empezamos, digamos, esto por ahí es más para escritores en particular, pero tenemos como nuestro propio diccionario, digamos, hay algo más medio analógico en esto, ¿no? Pero nos armamos en nuestra caja de herramientas también aquellas palabras que nos gustan y que queremos usar. Entonces partimos de nuestro propio vocabulario. Sin dudas, mucho de lo que ya dije también es parte de mi caja de herramientas. Para mí bailar hay algo como algo muy de meditación activa, ¿no? Como partir desde el cuerpo y no desde el intelecto, sino partir desde el cuerpo, tomarme el tiempo para llegar. Eso me parece como súper importante. Sin dudas los deadlines o los límites, quiero hacerles un apartado sobre los deadlines, nos ayudan un montón, pero también tenemos que, me parece una gran herramienta poder darse el tiempo para llegar a estar en estado de escribir. Otra posibilidad que me encanta de mi caja de herramientas es el tarot. Me encanta poder sacar una carta y que de pronto eso me dispare algo por donde seguir, pero me parece que de vuelta es también muy personal de cada uno y cómo se va a armar esa caja de herramientas mediante haga la experiencia para poder llegar a un puerto y decir, bueno, con estas
estas herramientas ya sé que en algún momento me sirvieron, entonces probablemente cuando yo ya conozco el camino, me armo un mapa y ya tengo que más o menos saber que por ahí, por alguno de esos caminos tengo que poder llegar. En relación a lo de los deadlines, están buenísimos para los bloqueos creativos, sobre todo para cuando no arrancamos. Si quieren arrancar un proyecto, a mí me sirve un montón, por más de que no nos apuntemos a ganar un concurso. Investigar concursos y anotarse en concursos, por ejemplo, decir, bueno, quiero un concurso de poesía, me pongo a investigar, mira, Proa dentro de un mes tiene un cierre de un concurso para poesía. Eso, tener un deadline cuando estamos en cero, nos viene bárbaro, porque nos pone un límite, decir, para esta fecha tengo que tener algo escrito. Entonces, si nosotros no tenemos esa propia disciplina de ponernos deadlines porque sí, que no creo que nadie la tenga, apuntemos a eso, algún día tener esa disciplina para nosotros mismos, me parece que está buenísimo. Pero tener deadlines externos es súper útil para poder escribir. Y un deadline posible es el de inscribirse a concursos para. Nos da fechas, nos da una forma en el tiempo, nos pone presión y tenemos que hacerlo. Si no, es algún día voy a escribir una novela, no nos sirve. Otra posible forma de encontrarnos un deadline, y esto me parece que es para todos, no importa el nivel de experiencia que tengamos en esta vida, a mí me parece muy útil tener a alguien que te siga en el proceso. Un mentor. Un mentor puede ser, digamos, un profe o alguien que te lee, o alguien que te mira, alguien que te da una evolución. Pero no estar completamente solo con su cabeza en lo que está produciendo, sino tener a alguien externo que nos guíe. Porque es como cuando, con el cuerpo, digamos, cuando nos venimos sintiendo mal por X o lo que fuera, y ya sabemos cuál es el camino para estar mejor, digamos, ya sabemos que si hacemos ejercicio y comemos bien, vamos a dormir mejor, vamos a bajar el estrés, hay herramientas que ya todos tenemos, pero hay un punto en el que el acompañamiento externo, por más de que ya sepas cómo son las cosas, ayuda un montón. Entonces, me parece un buen consejo en relación a esto de los deadlines, o tener un tutor, un mentor, alguien que nos acompañe en ese proceso de escritura, que nos pueda dar devoluciones, que nos pueda decir cosas que nosotros mismos no podemos observar. Por último, y antes de hacer un pequeño cierre, quería hablar sobre el bloqueo cuando ya estamos en obra. Esto quiere decir que la mayoría de las herramientas, digamos, obviamente también nos van a servir ya estando en obra, todas estas herramientas de las cuales venimos hablando, pero también, digamos, cuando ya estamos escribiendo algo, no podemos continuar de cualquier forma, ¿no? No estamos apuntando a, necesito que la chispa de la creatividad se me encienda y voy para cualquier lado. Ya estamos escribiendo algo, entonces cuando tenemos un bloqueo en el medio de una obra, es como más complejo. Porque por más que nos sentamos inspirados, apuntamos a un objetivo en particular, ya estamos en un camino, no nos sirve cualquier inspiración para seguir. Y el primer consejo, digamos, que siento que podría dar en relación a esto, ya estos son consejos de autoría propia, es no parar. Siento que en mi camino con la escritura, cada vez que tuve un bloqueo con algo que ya estaba escribiendo, la gente tiende a decirte como, bueno, toma distancia, reencontrate en un tiempo con el material. Siento que es un consejo medio tremendo, porque en general es mucho peor, porque después te ves con tu proyecto encajonado, que encima sabés que lo encajonaste porque no sabes cómo seguirlo. Entonces, mi consejo personal sería, si te vas a tomar un tiempo de algo, es porque sabés por dónde seguir.
ya sabes cuál es tu siguiente tarea, porque si no es muy difícil retomarlo, se hace muy cuesta arriba continuar un proyecto que encima ya sabes que no sabes por dónde va. Lo más posible es que ese proyecto quede encajonado. Entonces, si nos sentimos bloqueados con algo que ya estamos escribiendo, para mí no hay que dejarlo morir. En todo caso, lo que se puede hacer es decir, justo en esta parte, bueno, la tengo que dejar en remojo porque no sé cómo continuar. Continúo con todas estas otras cosas que puedo hacer sobre el material. Y dejo un poco en remojo esa parte hasta que, porque es cierto, y doy fe de eso, que a veces las cosas necesitan macerarse y necesitan tiempo y no encontramos inmediatamente la respuesta sobre cómo continuarlas. Nos cae la ficha y tuvimos que esperar un mes para que nos caiga la ficha de cómo tenían que solucionarse ese problema. Me ha pasado y doy fe de que pasa y a veces necesita tiempo, pero eso no significa dejo el proyecto por completo porque no sé cómo continuar con esa parte. Significa dejo esta partecita hasta que veo y continuamos con cualquier otra cosa. Esto para ir de vuelta es como, entiendo que es más propio de la escritura, pero también entiendo que aplica a otras áreas. Siempre podemos continuar trabajando por otro lado. Obviamente, como les venía diciendo, otro consejo que me parece muy válido es que otro te guíe cuando estás trabado con tu propia obra, con una obra que ya está en curso, darle el material a alguien más de ultra confianza, material registrado, lo que fuera, lo que ustedes necesiten para sentirse en confianza con lo que están entregando para leer, pero que otro lo pueda leer y les pueda dar una devolución, porque de pronto les puede llegar a dar una devolución de algo que ustedes no están viendo. Y otro, como último consejo para una obra que ya está en curso, para mí podría ser el de tener presente, esto es muy de guión, tener presente nuestro sistema de información. Esto quiere decir, sistema de información en un guión le decimos como a todo lo que compone un guión, una estructura, esas distintas informaciones que se conectan, que es como... Ahora me olvidé quién lo dice. Pero esta idea de los ecos y resonancias, ya me va a venir el autor de los ecos y resonancias, pero que cuando tocamos una parte de nuestra obra resuena en otra. Entonces, si nosotros tenemos presente ya el sistema de información que compone nuestra obra y empezamos a hacer ruido por otro lado, probablemente nos empiece a destrabar de otro lado. Empezamos a darle forma, ¿y esto por qué pasa? ¿Y esto qué cosa? ¿Con qué se conecta? ¿Y esto con esto cómo se arma? Y si saco esto, ¿qué pasa con esto? Entonces empezamos a tocar la información dentro de una visión más macro de nuestro proyecto, y no desde el frase, 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 sino de verlo desde lejos. Y eso también puede que nos ayude mucho a desbloquear algo que no sabemos por dónde continuar. Bien. Dicho todo esto, me parece que acá hay como bastantes, les dije, bastantes consejos propios, ajenos, sobre cómo actuar frente a un bloqueo creativo que, como verán, les ha pasado a todos los autores de la historia de los autores. Es lo más normal del mundo tener un bloqueo creativo y no, eso no nos hace buenos o malos autores, escritores, artistas, sino que hay que saber cómo enfrentarlos. Y parte de esa humildad, si se quiere, que va como por completo por fuera de lo que sea que hagamos, se trata de estar entrenando, es patear, patear y patear al arco, patear al arco, patear al arco, patear al arco, y hay días que va a llover y hay días que vas a estar triste y hay días que te vas a sentir el campeón de América. No importa cómo te sientas o qué está pasando, hay un punto en el que esa disciplina te va a hacer
poder avanzar en tus proyectos. Y tiene que ver con uno mismo, digamos. Acá ya deja de tener que ver con las expectativas u objetivos que cada uno tenga como artista. Sin dudas, tener objetivos irreales atenta en contra de nuestra creatividad, porque, digamos, si nosotros tenemos el objetivo, nunca escribimos nada y decimos, voy a hacer el próximo premio de revelación de la fundación no sé qué, puede pasar, obvio que puede pasar, pero ya nos estamos poniendo como un objetivo por ahí demasiado alto y eso también atenta contra nuestra creatividad, porque nos estamos poniendo mucha presión. Entonces mi consejo personal sería no tener expectativas súper altas sobre lo que va a suceder, simplemente tratar. Me parece que la mejor expectativa que podemos tener como artistas es querer serlo, y para ser artistas simplemente tenemos que estar siendo artistas, para ser escritores tenemos que estar escribiendo. Y después es como que el destino de alguna manera se arma. Hay un punto, Lucrecia Martel, que es una directora argentina contemporánea, bastante conocida también, que dice como que se nos arman líneas de tiempo, ¿no? Digamos, cuando decís quiero ser periodista, bueno, se te arma una línea de tiempo en la cual decís, bueno, y en algún momento publico mi primer nota, y después no sé qué, y después el Pulitzer, y hay un punto en el que necesitamos abandonar esas líneas de tiempo programadas que se nos dan, digamos, entiendo que por una cuestión capitalista, y no digo que esté mal tenerlas si alguno de ustedes las tienen, esas líneas de tiempo, pero hay un punto en el que tenemos que poder abandonar esa presión y también, digamos, ser artista, disociarlo de la idea de ser nuestros propios productores. Y eso también es mega útil, sobre todo hoy en día donde todo se ha vuelto como una especie de gran aprende a vender tu proyecto, estamos todos los artistas picheando por redes sociales, y es súper válido aprender a ser el propio productor de tus proyectos y saber cómo, digamos, llegar a que tus proyectos sean exitosos, a venderlos, a mostrarte, es todo otro universo, podría ser otra charla para la universidad, cómo vender tu proyecto. Pero como esta charla es sobre el bloqueo creativo, sepamos que a veces necesitamos disociar nuestra idea de productor de nuestra idea de artista. El productor, mi faceta productor, se va a ocupar de ver cómo hace para, a través de las estrategias de marketing digital, mostrar su obra y hacerla llegar al mayor público posible, pero tu artista no se tiene que ocupar ahora mismo de eso. Tu artista se tiene que ocupar de, estás queriendo producir algo y no podés porque estás bloqueado. Bueno, tenés todas estas herramientas a disposición. Creen sus propias, y este es como el ejercicio número 1 de esta charla, vendría a ser crear nuestra propia caja de herramientas. Empezar a tener noción de cuáles son las herramientas que nos sirven cuando nosotros nos trabamos a la hora de escribir. Por último, me gustaría dejarles unos ejercicios como para partir también dentro de la escritura, a empezar a escribir o hacer algo. Estos ejercicios son de Mariana Masower, también es una escritora muy, muy volcada a la docencia, que tiene, bueno, un lettering por mail, digamos, al que se pueden suscribir, y también tiene su Instagram, que sube un montón de información súper valiosa. Es como muy generosa ella para dar información sobre escritura. Y justo hace poco subió unos ejercicios para destrabar la escritura creativa que me parecieron súper pequeños, lindos, sencillos, que los puede hacer cualquiera y que puedan ser una buena puerta para ustedes para arrancar a escribir algo. El primer ejercicio que da ella se llama El Pueblo, y ella, digamos, sugiere que lo que tienen que hacer es recordar un pueblo que ya hayan visitado, como si lo volvieran a visitar, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de que en el verano del 2008 estuvieron en
Epuyén, en el sur argentino, y tienen algunos recuerdos de eso, entonces ustedes escriben un relato en tercera persona, en presente, sobre cómo vuelven a ese pueblo y se vuelven a encontrar con aquellas cosas que vieron, pero como si tuvieran amnesia, ¿no? Entonces, describir esos detalles, digamos, la idea del ejercicio apunta justamente a la memoria emotiva, ¿no? A ir no a crear un pueblo, o ir a un pueblo al que nunca fueron, sino justamente a esas vacaciones de verano, digamos, a reencontrarse con ese lugar donde ustedes ya estuvieron y tienen recuerdos particulares de cómo era ese almacén, de cómo era la gente lugareña, de cómo era ese río, de cómo lo que fuera. Un posible disparador de escritura. Otro posible disparador de escritura, y este también me encantó, se llama el mito de origen. Y es agarrar una actividad que a ustedes les guste mucho hacer, como por ejemplo andar en bicicleta, dibujar, jardinería, lo que fuera, un hobby que tengan algo pero que les guste un montón, y armar una línea de tiempo en primera persona, escribiendo en primera persona, de cómo llegaron ustedes a ese lugar, digamos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, toman el andar en bicicleta, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que andaron en bicicleta? Si alguna vez tuvieron como una experiencia extraordinaria andando en bicicleta, o una experiencia traumática andando en bicicleta, hasta llegar en esa línea del tiempo a una experiencia actual con aquello que les gusta hacer. Pero hacer como un pequeño recorrido como un diario sobre esa pasión que tienen, partiendo desde esa primera vez que lo hicieron. Y por último, el último ejercicio que ella da, que es vintage, es tipo más 30, para aquellos que me estén escuchando de más de 30, pero bueno, creo que para aquellos que sean más centennials igual van a entender el concepto. Ella habla sobre el número equivocado, ¿no? Digamos, cuando estaba más presente el teléfono de línea, que ahora está prácticamente extinto, existía mucho esta cuestión de que te llamaran por teléfono y fuera equivocado. Entonces, la idea es justamente crear dos personajes que hablan por teléfono de una manera llamando un número equivocado y que se conocen y tienen una historia juntas. Entonces ustedes crean esos dos personajes. Y por otro lado, obviamente la idea es crear una época, ¿no? Digamos, probablemente esta historia pueda estar situada en 2010 para atrás. Entonces también como tratar de recrear esa época, ¿no? De ver qué imágenes nos trae eso. De vuelta, tratando siempre, por eso digo que por ahí es un ejercicio más 30, en el sentido de poder recordar la experiencia personal, pero bueno, quizás tienen recuerdo de cuando eran muy, muy niñas de algo también y que les sirve. Y de vuelta, no quiero decir que la experiencia personal sea una limitante para poder imaginar algo, ¿no? Obviamente uno también puede investigar una época y reproducir una época. Pero si la idea es justamente como soltar la mano y hacer ejercicios rápidos para conectar un poco con la creatividad y la escritura, es más fácil cuando ya tenemos y ya partimos de algo que ya sabemos y ya conocemos. Bien, bueno, dicho todo este monólogo, abro el espacio para que hagan las preguntas que quieran. Podemos repasar información ya dicha, les puedo pasar lo que sea que necesiten por escrito, de las cosas que les fui contando, de los autores que les fui contando. Y ahí está, bien, perfecto. ¿Cuál es el nombre de la cuenta de IG de la escritora que estás hablando? Entiendo que esto fue recién. Ok, bien. La escritora de la que está hablando es Mariana Masower. Ahí se los anoto.
Y Mariana dice, mi Instagram, igual ahí se los anoto, mi Instagram es Cabeza Voladora. Yo escribo poesía, por ahí lo uso más que nada para escribir poesía, así que me encanta que me sigan y puedan ver lo que hago. Pero bueno, también les paso mi correo porque también me dedico, digamos, a esto, ¿no? A la escritura y sobre todo a poder coachear proyectos, es algo que me encanta. Y sí, obviamente, si tienen preguntas o lo que fuera, me pueden escribir. Ahí les dejé el Instagram y el mail. A ver. Bueno, a los que estén todavía presentes por ahí, quieran hacer preguntas, este es el momento. Voy a intentar quedarme callada por si surgen ahí preguntas. Miren que no tengo mucho éxito quedándome callada, menos mirando cuadraditos en negro. Bueno, nada, mientras ustedes... a ver, el ejercicio del número equivocado es porque empiezan a hablar desde que saben que se equivocaron o no. Me encanta esta pregunta porque esto es genial. Ustedes están haciendo un ejercicio, o harían un ejercicio para ustedes mismos, ¿no? Digamos, no pierde como la parte de se lo tengo que entregar a alguien que te diga la consigna está mal. Entonces, hay un punto en el que partan desde lo que a ustedes les sirva. Si a ustedes les gustó empezar desde ahí o les gustó empezar desde otro momento, o sea, si les gustó empezar desde el momento en que esas personas se ven por primera vez sin conocerse y después hacen un flashback a cómo se conocieron, como a ustedes les guste, a ustedes lo que les dispare esa consigna. No hay como una manera errónea de hacerlo, sobre todo porque no va a existir una contrapartida de decir, che, estás haciéndolo mal, no cumple la consigna. Pero bueno, sí, a priori la consigna apuntaba a eso, a cuando ellos hablan por teléfono, ellos hablan por teléfono por primera vez y se conocen a partir de tener un número equivocado. Bueno, les decía que ahí mientras ustedes, cuando hablaste de ecos y resonancias, ah, bien, perfecto. Lo de las ecos y resonancias no es que lo iba a retomar, pero es que tengo como un borrón mental de cuál es el autor que habla de ecos y resonancias, ya se los busco. Bueno, aparentemente es Borges el que habla de ecos y resonancias. No hay problema. Igual a mí, o sea, por más de que me haya olvidado de quién fuera, es un concepto que me encanta porque me parece que es muy de guión, pero a la vez obviamente aplica a la literatura y aplica a cualquier cosa. Si nosotros estamos armando una obra, los elementos que la componen no se pueden disociar entre ellos, o sea, tiene que haber ecos y resonancias, me parece una imagen hermosa. Bien. El nombre completo es Juan Sclar, ahí se los escribo. Tiene varios libros, a mí el que me encanta es Nunca llegamos a la India. Escribe también desde un lugar muy personal, muy como de algo medio autobiográfico, y
Tiene una columna de radio en el programa de Matías Martín, donde escribe a partir de ciertos disparadores. Es súper copado todo lo que hace Juan Sclar, así que síganlo también, tiene mucha info copada. Bien, el ejercicio de Cameron es escribir 3 hojas completas o 3 carillas. Me encantan estas preguntas. En relación a lo del ejercicio de Cameron, son 3 carillas. A ver, si a ustedes les sirve a su disciplina propia tomárselos como palabra santa y sagrada, sí, se sientan en la computadora a escribir apenas se levantan o mientras desayunan, después de desayunar, 3 hojas de carillas, no importa qué, todos los días. Yo realmente las páginas de la mañana es un ejercicio que lo he delirado por completo, o sea, de decir, bueno, no importa, hoy escribo una, bueno, no importa, hoy escribo a la noche, bueno, no importa. El tema es no perder esa constancia. O sea, aunque se estén tirando a chanta, o sea, porque pudieron escribir menos, porque un día se les complicó, porque un día no escribieron a la mañana, escribieron a la tarde, el tema es no perder la disciplina de hacerlo todos los días. Apuntando, obviamente, a escribir 3 hojas por lo menos, justamente para poder soltar la mano. El de la caja de herramientas se llama Stephen King, también. Les voy a pasar el nombre del libro, es Mientras escribo. Ay, qué lindo el comentario de María Narcisa. Gracias. 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 Me parece fundamental poder brindarnos entre nosotros ciertos consejos, porque nada, está buenísimo poder, digamos, explorarnos creativamente y no siempre tenemos todos los recursos a disposición. Entonces está bueno también de pronto que algo nos contagie. También agradezcanse, esto ya me estoy poniendo en modo hippie, agradezcanse a ustedes mismos haber podido brindarse este espacio, buscar la charla, haber estado, haber cumplido, haber escuchado. Ustedes también se están dando este espacio a ustedes mismos porque les importa su proyecto o lo que quieren hacer. Ay. Qué bueno que les gustó la charla, el intercambio, sí. Es medio raro este modo pandémico de no poder verlos. Estoy un poco acostumbrada porque muchas veces mis alumnos también con la cámara apagada y es medio extraño, pero bueno, también nos posibilita esto de pronto estar escuchando una charla en cualquier lado y también aprovechar nuestros tiempos mejor. No sé si también habilito, digamos, más allá de que tengan dudas puntuales sobre la charla, esto que estuvieron diciendo de, bueno, tal escritor, cómo era, o lo que fuera, que se les vaya ocurriendo, si alguno tiene como alguna duda en particular sobre algo que les esté sucediendo puntualmente, también puede aparecer ese espacio de intercambio, si hay algo que quieran o necesiten aprovechar de lo que fuera. También les habilito ahí ese espacio. Bien, bueno. Bueno, si no hay más dudas ahí por el chat, los quiero ahí a todos escribiendo en sus páginas de la mañana. Es un gran ejercicio para soltar la mano, es un gran ejercicio para todos los niveles. Les sirve a las personas que nunca escribieron
y nos sirven a los escritores que ya tenemos cierto camino hecho. Los quiero también más observadores ahí de sus entornos para ver de dónde pueden partir. Hay un libro que se llama Las clases de Eve Buchart, de Liliana Hecker, que es una persona que se tomó la molestia de recopilar muchas de las cosas que dijo Eve Buchart, que es una escritora muy importante argentina, y se tomó el trabajo de recopilar, digamos, sus clases y sus consejos. Está buenísimo, es un re buen disparador de escritura también ese libro. Y uno de los consejos que da es esto de escuchar conversaciones ajenas. Esto puede ser un muy buen recorte de sus particularidades a partir de los otros. Está bueno, digamos, sobre todo si bien en ciudades, poder escuchar conversaciones ajenas, eso también. Ahí les escribo. Eso también está, digamos, es un buen ejercicio. Yo lo doy mucho para lo que es diálogos, ¿no? Para aprender a escuchar cómo hablan los otros, para poder reproducirlo nosotros en nuestra escritura y darle algo realmente más como verosímil, coloquial a lo que escribimos. Pero amplío esta propuesta de escuchar solamente a empezar a ver y a tomar nota de la particularidad, porque también es algo que siempre nos va a llamar la atención y nos va a gustar siempre leer en los otros. Hay algo de que, bueno, y fui con la bicicleta por la bicisenda de Loyola y miré el local que estaba cerrado y entonces, o sea, de ir realmente a la experiencia personal y a ese recorte personal tiene que ver con lo que nosotros queremos o podemos decir del mundo que observamos. Así que tomo ese disparador también para decir, aparte de Páginas de la Mañana, permeables con su aldea, permeables con su barrio, permeables con su realidad para encontrar qué es lo que quieren contar. Y me parece que con eso, que no soy sensible a estar por acá, voy a dar una charla, ahora ya les digo cuándo, pero es puntualmente, es una introducción, es una introducción al guión audiovisual. Ya les digo cuándo es. Es el martes que viene a las 17:30. Ahora se los anoto igual por ahí, es una charla sobre introducción a la escritura audiovisual, donde la idea es que personas que no tengan experiencia escribiendo guiones para cine, televisión, series o lo que fuera, tengan como ciertas, empiezan a tener como pequeñas herramientas para empezar a meterse en ese universo. Yo creo que es una charla ideal para, por ejemplo, si saben que o sospechan que les interesa el guión, ya sea para estudiarlo, para dedicarse a eso, pero quieren saber un poco más sobre de qué se trata el guión audiovisual, es una charla ideal en ese sentido. Es imposible en una charla de 2 horas decir todo sobre el guión audiovisual o pensar que uno se va a ir sabiendo escribir guiones, pero la idea es poder tener una introducción para saber de qué se trata, cómo trabajan los guionistas y si les gustaría continuar por ese camino. ¿Cuáles son los nombres de todos los escritores que anteriormente has dicho, aparte de Hans Clark y King? Ya les cuento, ¿eh? 17:30. Esto es 17:30. Bien, otros escritores son Julia Cameron, esa es la del Camino del Artista, la que habla sobre las Páginas de la Mañana. Después les hablé, bueno, sobre Emma Sauer, ellas ya se las pasé por el chat a Emma Sauer, que está buenísimo para que la sigan en Instagram.
Bueno, les hablé de David Lynch, el director de cine, que también tiene un libro que se llama Atrapando al pez dorado, y también para que se miren pelis de David Lynch. Recuerden, yo les avisé, es un director raro. Después les hablé de Malene Denis, una escritora más, sería de la camada de Juan Sclar, un poquito más under que Juan Sclar. Juan ya tiene varios libros y cierto renombre dentro de los escritores argentinos. Les hablé de Jim Jarmusch. De Joy Morris. Joy Morris es la profe del Actor Studio, que tiene ese libro, igual yo creo que por ahí es difícil de conseguir, El corazón del actor, pero bueno, pueden googlearla a ella y ver ahí qué aparece, porque tiene data muy interesante. Y bueno, obviamente Stephen King, el libro que les dije, es este libro teórico que tiene, porque después tiene mucha obra literaria escrita que puede gustarles o no, digamos. Es el autor del Resplandor, por ejemplo, es un autor muy de género. Yo, por ejemplo, a él no soy tanto de leer sus novelas, pero ese libro, mientras escribo, que es su libro sobre teoría de escritura, es buenísimo. Bueno, creo que ahí sí les pasé todos los autores de los que fui hablando. Y ahora sí, si no hay más dudas, podemos ir cerrando. Perfecto. Bueno, nada, ahí les pasé el horario de la próxima charla por si quieren estar, que voy a dar para el OpenSea. Y bueno, también ya tienen mi contacto por si quieren quedar en contacto por cualquier duda que tengan, y también para ver un poco lo que hago como escritora, ahí también tienen mi contacto. Bueno, les agradezco por haber estado. También me pone muy contenta que haya tenido ahí su concurrencia a la charla en este horario medio extraño, que hayan decidido pasar esta tarde de calor conmigo. Y bueno, estamos en contacto.